Consulta Mitofsky ha presentado la última evaluación del presidente Enrique Peña Nieto, 6 años de gobierno, la evaluación final del presidente Enrique Peña Nieto, y tengo al director de Consulta Mitofsky con nosotros esta mañana, Roy Campos. Le agradezco mucho su amabilidad, Roy. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días, Juan Carlos. Pues efectivamente ya se va el presidente Peña Nieto, ¿no? Sí, ya se va, aunque todo el mundo creímos que se fue desde julio, ¿no? Porque desapareció del plano nacional por la agenda tan abultada de López Obrador. Oye, si me apuras, desde antes de julio, porque también la ley le prohibía también estar. Sí, y eso le ayudó, Roy, a mejorar su calificación, es decir, desaparecer del plano nacional y que los temas polémicos los pusiera López Obrador y no él. ¿Le ayudó en su calificación final? Mira, definitivamente sí, porque tú revisa, a ver, somos medio fanáticos por periodistas, si quieres, de estar viendo lo que las redes sociales dicen. Hoy ya no le pegan al Peña Nieto. Sí. Hoy ya prácticamente todos los memes son contra López Obrador y las críticas y el debate, como si ya López Obrador fuera el presidente. Y Peña Nieto se salió del debate, incluso de sus temas, porque no hizo una defensa a ultranza del aeropuerto, por ejemplo. Claro. No. Entonces, le sirvió porque incluso los que eran adversarios totales de él suavizaron su postura, ¿no? Se reúne con López Obrador, come con él, no se portó bien en las elecciones. De hecho, cuando pregunto temas específicos de su gestión, cuando les pregunto qué opinan de cómo se comportó en la elección de 2018, es donde más aprobación logra. Sí. Fíjate, esa variable es donde más aprobación logra. Quiere decir que incluso simpatizantes de Morena dicen, no, estuvo bien, no jugó en contra. ¿Se le compara con Zedillo, por ejemplo, a cómo terminó Zedillo cuando entregó la presidencia y hubo opiniones favorables a la forma en que tramitó la alternancia? Mira, nosotros podríamos decir que sí, porque fue una transición de terciopelo, ¿no? Al contrario, se reúnen, etcétera. Esta incluso fue más de terciopelo que aquella para mí, Sí. Porque yo me acuerdo de aquella en donde Fox vivía en hoteles y era otra cosa. En esta fue más de terciopelo. Sus funcionarios estaban en transición. Bueno, como ya tenía gabinete nombrado, los secretarios entrantes se reúnen con secretarios salientes para la transición perfecta. Algo así como Doña Florinda y el profesor Girafales en una escena del Chavo del Ocho. Exactamente. Pero poniendo números. Sí. Termina con 24% de aprobación. No es nada bueno, tampoco. Claro. Sí es cierto que subió al final. Tuvo un repunte, incluso alcanza niveles previos al gasolinazo de 24%, pero tampoco podemos decir que termina bien. 24% de aprobación, 74% de aprobación, prácticamente 3-1. Por cada 4 mexicanos, 3 lo desaprueban y 1 lo aprueba. No es bueno. Pero creciendo. Cosas que se le ven bien, su actuación en las elecciones, se le ve bien la reforma educativa, se le considera bien la tolerancia que tuvo hacia la crítica. Esas cosas se le ven bien. Malas, en términos de hechos, lo de Ayotzinapa, lo de haber traído a Trump, lo de el gasolinazo, se le castiga mucho el gasolinazo, hecho en forma espontánea, es lo peor en lo que sale, el gasolinazo, el control de la inflación, y la máxima decepción, donde más dicen, esto esperaba yo más de él, es en el asunto de la recuperación de la paz y el Estado de Derecho. Sí. Es donde más decepción se ve. Sí. La Casa Blanca, los escándalos de corrupción son el parteaguas de su caída en las calificaciones. Estoy viendo aquí la gráfica. Su mejor calificación la tuvo al principio. En mayo 2013, agosto 2013, febrero 2014 ya empieza la caída. Sí, de hecho, si te fijas, mira, en 2014, trimestres 1, 2 y 3, se mantuvo más o menos, estaba más o menos el trimestre 1, 2 y 3, hasta agosto de 2014. Sí. Pero ya en noviembre de 2014, cuando se atraviesa en ese periodo Casablanca, Malinalco, Tren Chino, esa es su caída, que después ya no para.
A partir de ahí empieza una caída permanente. Sí, estoy viendo aquí, el 9 de noviembre de 2014 se publicó el reportaje de la Casa Blanca. Y entonces coincide con la caída de Peña. Exactamente. Sí. Porque esto es para el 30 de noviembre. Ahí en ese momento la Casa Blanca se junta con todo. O sea, Ayotzinapa fue del mismo trimestre. Ayotzinapa, Casa Blanca, Malinalco, fue todo en el cuarto trimestre de 2014, o sea, el de trimestre 8 de gobierno, y empieza su caída permanente y su punto más bajo en febrero de 2017, después del gasolinazo. El gasolinazo entonces fue lo peor que los mexicanos le vieron a Peña. En su peor momento fue cuando el gasolinazo. Sí. Y las reformas le ayudaron al principio, pero ya después no pudo sostenerlas, pues porque al principio estaba bien calificado por las reformas estructurales y porque juntó a la oposición a su favor. Sí, y ahora las reformas castigan, firma el pacto y empieza a hacer reformas. Cada reforma tiene un poquito de que le van quitando, porque las reformas tienes que pagar las reformas. Bueno, pero se mantenía más o menos, ¿no? Usaba su bono democrático para sacar reformas. Pero luego el bono democrático lo perdió totalmente y ya el segundo trienio, digamos que fue rara la ley que modificó. Bueno, la elección de 2015 es prueba. O sea, lo mal que le va al presidente en el 16 sobre todo, pero es como prueba de que ya había castigo. Así que no nos extrañe que en el resultado del 18 el PRI se haya ido al tercer lugar. Claro. Porque era un régimen mal evaluado. ¿Es el presidente más impopular en la historia del país? Sí. En su defensa pudiéramos decir que es el presidente que ha enfrentado redes sociales que no enfrentaba a nosotros. Claro. No, o sea, el modelo de comunicación cambió. Salinas salió con 77% de aprobación en un año donde mataron a Colosio, mataron a Ruiz Massieu, o sea, un año complicadísimo. Pero con un control absoluto de los medios de comunicación. Exactamente, ¿no? Había otro modelo de comunicación. Exacto. 77% terminó Salinas de Gortari. Así es. A pesar del trágico 94. A pesar de los zapatistas, de todo eso, imagínate cómo no había redes sociales ni WhatsApp, pues había un control prácticamente absoluto, ¿no? O sea, todo lo que circulaba, o bueno, la mayoría, vamos a poner lo que circulaba, era de alguna manera controlado. Hoy no, para que un presidente controle, no se puede, ni el mismo López Obrador, pues, no lo va a poder hacer tampoco. Claro. Cedillo, ¿cómo le fue al final? 66%. Que es el único presidente que ha logrado recuperar de empezar muy bajo. Empezó en promedio 43, promedio. Tuvo momentos de 28, su primer año fue de 43 y su último año ya estaba en 66. Sí. O sea, fue el único presidente que logra recuperarse. Sí. Los demás, Fox se mantiene, Calderón se mantiene entre principio y final, y Peña Nieto se desploma entre principio y final. O sea que podemos decir que Cedillo, digamos que de estos 5 expresidentes, bueno, de estos 4 expresidentes y este presidente que todavía está en funciones, ¿sería el más popular? Sería el que mejor se recuperó, porque hay que ver, ¿no? Cuando llegó Salinas, la inflación, la devaluación, subió el IVA del 10 al 15, tuvo un inicio muy problemático, pero al final creció el país, y luego la transición que hizo hacia Fox le ayudó también entre los opositores. Entonces terminó muy bien Cedillo. Tan es así que hoy todavía es visto muy bien Cedillo. Sí. Nadie le pega, o sea, realmente, ¿quién le pega a Cedillo hoy? Nadie. Exactamente. ¿No? Al contrario, está en foros y toda la cosa. Creo que Cedillo es de los expresidentes, hoy es el más popular. Sí. Los atributos entonces positivos de Peña, que tiene tolerancia con quienes lo criticaron o con quienes lo critican. Eso, que creo que es cierto, ¿eh? Sí. Creo que aguantó la crítica muy bien. Y al final lo agarró con humor, ¿no? Porque hasta en redes sociales contestó. Se burlaba. Me acuerdo de una contestación muy que hizo usando a Thalía, ¿no? Sí. O sea, me ves, te siento, te oigo, ¿no? La crítica la tomó muy bien. Sí. Y la crítica incluso se le empezó a hacer antes de llegar. Sí. O sea, yo creo que ese atributo sí se lo merece. ¿Tiene posibilidades Peña Nieto de tener una mejor calificación en el futuro como expresidente que como presidente? Así como ahorita me lo dice de Cedillo. Hay que esperar,
escándalos de corrupción que puedan salir. Sí. Si no salen, se le va a empezar a evaluar bien. Pero si Sí. empiezan a aparecer escándalos de corrupción, entonces va a ser más bien tipo Salinas, que salió con 77, pero a los meses se había desplomado. Claro. Pero ahí Zedillo persiguió a los Salinas y López Obrador ha dicho que no va a perseguir a nadie. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Bueno, a lo mejor ya cambia de opinión, ¿verdad? Exactamente. Sí, a lo mejor cambia de opinión. Sí. ¿Lo de Trump es más fuerte que lo de la corrupción o qué es lo peor que le califican a Peña? Lo de la corrupción, corrupción. Sí. ¿No? O sea, de hecho, cuando ves en la problemática, la corrupción duplica su importancia como problemática. Sí. Empieza siendo importante para el 5%, como para el 10%, lo más importante que hay que resolver, más que la inseguridad. Sí. O sea, es decir, la corrupción es donde más empeora la percepción en el sexenio. Sí. Pues datos muy interesantes, Roy Campos. ¿Dónde los podemos consultar? Son muchos los datos. Sí, hay muchos, ¿sí? Y comparaciones sobre todo. Exactamente. ¿Dónde los podemos encontrar, Roy Campos? www.consulta.mx y ahí está el documento completo. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, Roy. Al contrario, Juan Carlos. Un abrazo. Es Roy Campos de Consulta Mitofsky. Nos dice cómo termina Peña Nieto su presidencia con 24% de aprobación, 74% de reprobación. Logra subir algunos puntos en los últimos meses, atribuido a que desapareció de la escena pública. 7:28, y eso se lo tiene que agradecer a López Obrador. 7:28, soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos.